Este es asunto del santuario. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido o vianda. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y hermanos, Dios quisiera que en términos espirituales fuéramos más que niños, ya fuéramos hombres. Fijémonos por qué, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Otra vez, versículo 11, que os habéis hecho tardos para oír. El tema del santuario que vamos a mirar en diapositivas, y les voy invitando, hermanos, a que, si son ustedes amables, pasen aquí más adelante, porque todo el sermón va a ser en imágenes. Los textos, las lecturas van a ser inolvidables. Versículos muy bonitos, sorprendentes algunos. La luz que Dios da es apasionante. Tomen su papel, lápiz, anoten, escriban todo lo que se va a mirar aquí en las imágenes. Para que no pase, hermanos, el accidente que pasó en Juan capítulo 12. Fue un verdadero accidente. Los judíos que estaban observando llevaban su vehículo. ¿Me dejan que lo diga así? Y en un momento se dieron un golpe. Fue un accidente. Y no entendían por qué. Y el que estaba allí enfrente, bien robusto, bien firme, les dijo, pero es así esto. No es así, es así. Ustedes cometen el accidente. ¿Dónde aparece esto, hermano? Ignorancia, desconocimiento. Juan capítulo 12. Sí. Versículo 32 en adelante. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y a esto me refiero con el choque, el accidente. La gente no entiende el planteo de Jesús. Nosotros hemos oído de la ley, de cómo nos enseñaron los rabinos, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para morir en la cruz? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dice, hermanos, en lugar de explicarles, miren, no, Él les ruega, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Quienes fueron mal adoctrinados, hermanos, por los rabinos, en cuanto al tema del Cristo, hoy vamos a hablar acerca del santuario. Quienes fueron mal adoctrinados y no aceptaron la corrección de Jesús y tuvieron ese accidente, todos ellos perecieron 39 años más tarde. ¿Cómo es eso? Jesús, se habla estas palabras y poco después acontece su muerte en el año 31. En el año 39, quienes no aceptaron al Cristo, quienes no se dejaron enseñar por Él, quien les decía la correcta interpretación del Cristo, es lo que les estoy diciendo. No es así. Discúlpame, el rabino me enseñó, nos dijeron que la ley, que el Cristo dura para siempre. ¿Qué es esto que tú nos enseñas? Y Jesús le dice, entre tanto que estoy, escúchenme, crean a la luz. No, el rabino me dijo así, yo entendí así, hermano, y lo dejan en manos del rabino. Y ellos no estudian. En consecuencia, para esa gente, ¿quién es este señor? Pregunto. ¿Quién? Nadie. Un agitador. Y este señor les dijo, cuando vengan el sitio romano, recuerden, huyan. Cuando vino el año 66 y se cumplió literalmente, ¿qué ocurrió con toda esa gente que seguían al rabino que les dijo, el Cristo dura para siempre? ¿Qué pasó con esa gente? No les interesó de este don nadie, de este agitador, cualquier palabra.
Este hombre dice y confunde. Si el rabino a mí me dijo tal cosa y él viene diciéndome otra versión, yo le prefiero seguir al rabino. Y hermanos, la salvación ellos se la perdieron en el año 66. ¿Se entiende? Sí, hermanos. Tenemos que entenderlo. Por lo tanto, tenemos que estudiar por nosotros qué dice la revelación, para que cuando acontezcan las cosas que deben acontecer, nos encuentre preparados. Y Jesús si nos dice, y en el caso del santuario, y Pablo en particular, hay tanto que les quiero decir. Eso dice Pablo. Lo leemos otra vez. Y ya creo que ya en un ratito más están las imágenes y comenzamos entonces a mirar Jesús y los rituales judíos y el santuario en particular. Otra vez entonces, Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12, para que lo atesoremos, hermanos. No seamos negligentes. Y el tema de hoy intenta provocar, de modo que, vi esto y ahora esto hay que estudiarlo. Claro que sí, el santuario es provocativo. 11, 12, Hebreos 5. Acerca de esto tenemos, allí el apóstol habla, mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que volvamos al comienzo otra vez, a lo básico. Así que hermanos, que el tema que vamos a mirar sea un desafío para todos los que estamos aquí. Jesús y los rituales judíos y la doctrina del santuario en particular. La belleza que eso lleva para cada uno de nosotros. Vamos pues a poner las imágenes. Muy bien. Todos podemos leer, hermanos. Recuerden que el sermón va a ser lecturas e imágenes que ustedes pueden mirar en la pantalla. Y gracias por haberse acercado, porque así se aprecia mejor. Jesús creyó en el relato de la creación y en la causa y consecuencias que destruyeron la armonía original, el pecado y la dureza de corazón. Porque el texto bíblico, hermanos, dice así: Jesús respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los judíos responden, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la esposa? Jesús responde, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y esto es lo que queremos estudiar, hermano. Cómo Jesús nos enseña la lección del principio, o desde el principio, lo que es el santuario. O en otras palabras, Jesús cree en el Génesis, capítulo 1, 2, y particularmente el 3, que vamos a mirar. Ese es el principio, el origen, cómo era. La salvación vino representada por cobertura de pieles. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió cuando ellos cometieron pecado. Descubren la vergüenza de su desnudez y Dios los cubre. Pero al cubrirlos dejó un mensaje. Escuché por ahí que algún predicador dijo que Dios mató al animal y le quitó la piel. No fue así, hermanos. No fue Dios, fue el hombre, Adán y Eva. Ellos toman el cuchillo y, hermanos, tener que matar al animal. El dolor de lo que eso significa. Pero ¿y por qué hacerlo? Porque el animal tenía algo valioso allí en él, su piel. Y entonces Dios sí luego despelleja al animal y viste a Adán y Eva para enseñar un mensaje. ¿Cuál era? Voy a invitarles, hermanos, a que me busquen el texto de Romanos capítulo, les digo ahora, acerca del efecto de la vestidura, capítulo 13. ¿Recordamos? Adán y Eva estaban avergonzados por causa de su desnudez, por el pecado cometido. Había que taparles la desnudez. Y el animal tenía algo precioso que era la piel. Adán mató al animal, chorreó sangre, Adán vio eso, y ahora entonces con la piel cubre Dios. Bueno, miremos el significado que trae la Biblia.
capítulo 13, versículo 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La piel del animal, el cordero o el animal sacrificado, no solamente representaba a Jesús, la piel de él también. Al cubrirlo representaba la cobertura de Jesús. Era un símbolo. Y eso tenían que aprender. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 14. La salvación también requería sangre. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, pues él traía del fruto de la agricultura. Y la sangre de un animal no es lo mismo que la sangre de la uva o de la sandía. La uva y la sandía son frutas ricas, pero no representa el símbolo que Dios quería. Y era que el animal iba a representar la salvación que iba a venir. Pero Caín, que ofreció sandía y uvas, no entendió, no quiso y siguió rebelde su conducta. La salvación manifestada a los patriarcas en la antigüedad. Esto dijo Jesús: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuándo fue que Abraham vio y se gozó? Pues en este momento, hermanos, que estaba a punto de sacrificar a su hijo. Y en eso, hermanos, que está por empuñar su arma, su cuchillo contra el cuerpo de Isaac, oye la voz que le dice: no lo hagas, no lo hagas. Y hermanos, allí le da la orden, gira la cabeza y ve a un carnero trabado en el zarzal. Y allí, hermanos, Abraham empezó a entender el plan de salvación, que era Dios el que le proveía lo que Dios estaba pidiendo. Pedía el sacrificio, pero tú no me lo vas a proveer, yo te lo voy a proveer. Y ese carnero representaba a Jesús. Y Abraham entendió, eso fue lo que Jesús dijo acá: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa fue la promesa solemne que Dios le hizo a Abraham. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes o descendencias en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas capítulo 3, dice el apóstol Pablo. Juan Bautista revela la llave de los ritos y símbolos que iba a ser el libro de texto para que los judíos aprendieran. Y hermanos, que si los rabinos luego no lo vieron y enseñaron mal y confundieron a la gente, de modo que cuando llegó la luz les dijo Juan 12 que acabamos de leer, y que esta gente no le creyó. Y como se preguntó qué representaba Jesús para esa gente, y la respuesta ¿cuál fue? Un don nadie, un agitador. Cuando pasó eso, hermanos, esta luz que advirtió a quienes querían creer, cuando venga el sitio romano, huyan. Los que creían y oyeron y aceptaron, se salvaron. Los otros no. Qué importante es tener luz. Aquí vemos, hermanos, a Juan cuando ve bajar a Jesús allí para participar del bautismo, y entonces él pronuncia aquellas palabras. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1. La salvación enseñada también a quienes eran humildes. Y aquí en un diálogo que tiene con un sabio, Nicodemo, miembro del Sanedrín. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este hombre meditó en el profundo significado. Inmediatamente, como vemos la imagen, su mente se fue al Antiguo Testamento y esa escena tremenda
de la picadura de todas las víboras violentas que mataban a quienes habían murmurado. Y luego la salvación era levantar una serpiente hecha a mano, de bronce, que quien la miraba se curaba. Así también, quien mira a Jesús se cura. La salvación prefigurada finalmente en los ritos judíos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hermanos, esto, lógicamente, los rabinos y los maestros de aquel tiempo lo conocían y en detalle, pero el significado espiritual se les fue pasando. La morada de Dios, por empezar, requiere sacrificios. Y hermanos, este punto aquí es, a ver si alguien lo descubre, levanta la mano. Si un rabino entendía al dedillo todo lo que requería el santuario, medidas, servicios, todas las actividades, y el ítem que estamos leyendo arriba, que la morada de Dios requiere sacrificios. ¿Por qué Jesús no entró en el sistema? ¿O por qué el rabino no lo hizo entrar? Leemos el texto primero. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Dónde? En un lugar donde se oficia sangre. Si un rabino conocía todo esto, la pregunta es, ¿por qué Jesús no fue reconocido, no entró en el sistema? Se lo vio ajeno. ¿Hay una razón? Hermanos, la hermana dice, no entendieron la profecía. La entendían. Acá dice que este lugar se debe celebrar holocausto continuo, permanentemente, por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Ahí yo me reuniré y de ahí yo les voy a hablar. Será santificado con mi gloria. Yo voy a santificar el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes. Ahí voy a habitar yo. Tiene que haber holocausto continuo. Pero Jesús no logra entrar en el sistema. ¿Por qué? O el rabino no lo hace meter al sistema. Hay una razón. Y eso es una lección para nosotros, hermanos. Porque el rabino dice, acá dice sacrificio, y vamos a darle sacrificios. Si él pide sacrificios, a ver si se apacigua con sacrificios. Y ustedes me corrigen. ¿Qué más? ¿Qué falta con eso? ¿Dónde está el problema? Hermanos, como que Dios se apacigua con animales. Muy bien, gracias mi hermano. Y gracias por haberse acercado y ella dio en la tecla. Se volvió rutinario, frecuente. Dios se apacigua con animales. Y Jesús le diría, ¿pero qué estás diciendo? Es que acá el texto dice acá, Jesús, léelo bien. Esto será holocausto continuo por las generaciones, permanentemente, que de ahí Dios habla. Así que tenemos que tener siempre santuario, siempre tabernáculo, siempre un carnero. Así Dios se va a comunicar con nosotros. ¿Se entiende? Hermanos, perdieron el significado. Y esa es la lección que nos puede pasar a nosotros. Pastor, no, ¿cómo vamos a perder? Hermanos, si perdemos de vista a Jesús, perdimos todo. Aunque tengamos todo. Porque el texto acá está diciendo que es verdad. Habla de sacrificios, pero era un símbolo que conduce a la luz que estaba delante de ellos. Y ellos no vieron la luz, vieron el símbolo y se quedaron ahí. Y se perdieron. Hermanos, tú y yo podemos tener los 10 mandamientos, las 28 creencias, la iglesia y aún el satélite. Pero si no tenemos a Jesús, perdimos todo. Comulgamos con Él, vivimos con Él, vivimos para Él, pensamos en Él. Ese fue el gran conflicto de los judíos. Por eso se le llama que Jesús fue la piedra de tropiezo. Y lo va a hacer para el pueblo adventista también, hermanos. Lo va a hacer. Por eso se habla de una gran apostasía que va a ocurrir. Y como lo queremos evitar, por lo menos en esta iglesia, hermanos,
Ya se dijo, si se está estudiando los 40 días de Isaías 53, hagámonos un esfuerzo, vengamos, estudiemos, que Jesús se meta de alguna forma acá. No alcanza la doctrina. Es el Señor. Mira y hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Mandato que da el Señor en Éxodo 25. Y entonces comienza la descripción del santuario. Fijémonos, hermanos, tengamos una visualización de cómo se compone. Ahí tenemos el tabernáculo que está allí en el interior, y todo lo que lo va a rodear se le va a llamar atrio. Vamos a verlo con más descripción, más detalle. Ahí lo tenemos. Fijémonos, el atrio está del lado derecho, la entrada era, ¿alguien recuerda de dónde era, de qué punto cardinal era la entrada? De este, allá, este, oeste, norte o sur. Muy bien, desde el oeste. Porque cuando se entraba desde el oeste, muy bien, le daba la espalda al sol. Entonces no era la entrada mirando al este, mirando al sol, era dándole la espalda al sol. Entonces allí era, desde ahí entonces mirar en dirección de cómo tenía que ser, como aparece acá en el mapa. Entonces tenemos los muebles que ya se irán describiendo. Las grandes partes son el atrio, que es lo que sería el patio. Luego entonces el lugar santo, que era el primer departamento, y hacia el fondo, cerrado por una cortina, el lugar santísimo. Describamos el atrio. Ahí vemos el altar de los sacrificios, donde se hacía el sacrificio. El texto que dice: harás también un altar cuadrado de madera de acacia de 5 codos de lado, hasta las medidas ya en nuestro lenguaje, y de 3 codos de altura. Le harás cuernos en sus 4 esquinas, que serán parte del mismo altar, y lo cubrirás de bronce. Pero fijémonos el significado que ello traía. En el antiguo pacto, en el altar, se producía lo siguiente: matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, grosura de sobre el hígado, etc., y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Y hermanos, cuando el judío practicaba, y como se dijo, rutinariamente, y perder el significado, creyendo que así Dios se apacigua, de ninguna manera. Porque el Nuevo Testamento, hermanos, enseña el significado. Miren, la misma sangre, pero de Cristo ahora, frente al sistema viejo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, según el santuario de los judíos, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Mientras que en el sistema judío se llama purificación de la carne, pero no logra solucionar el problema. Aquí es la purificación del alma. ¿Qué ocurre con el altar de sacrificio en el Viejo Testamento? Igualmente hizo el altar del holocausto de madera de acacia. Hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, etc. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce, de obra de rejilla. También fundió 4 anillos, etc. Ahora, hermanos, el Apocalipsis da un nuevo significado. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, sacrificados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Qué paradoja, hermanos. Aquel judío persiguiendo, noten, vamos a tomar a Saulo de Tarso, cuando él era perseguidor, o cuando martirizaron a Esteban, que luego de hacer semejante acto, año 34, día después van a celebrar su sacrificio en el altar, ignorando que
Este texto de Apocalipsis 6 habla de que matar a los santos era, a la vista de Dios, derramar la sangre bajo el altar. Lo leemos completo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, sacrificados por causa de la palabra de Dios, entre ellos Esteban, y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Fíjense, hermanos, esa paradoja, esa contradicción. El mismo sacerdote que dio la orden: maten a Esteban, apedréenlo. Y el hombre luego va a dirigir el servicio en el altar, allí, que derramen sangre y que Dios vea mi sacrificio. Cuando Dios me está diciendo: tú no te das cuenta, tú derramaste sangre que voy a pedir cuentas en el altar. Pero un altar, hermanos, que aquí Dios pone en el cielo. Un altar, de hecho, hermanos, figurado porque la sangre fue derramada acá en la tierra. Pero a la vista de Dios, ¿cómo Dios mira esas cosas? Entonces, ese tipo de contradicción es la que tenemos que estar muy atentos, que no nos llegue a pasar a nosotros como pueblo de Dios. David y Salomón. Muy bien. El caso de David, que había derramado mucha sangre violenta, y Salomón iba a iniciar este servicio. Y hermanos, gente violenta derramando sangre, como el caso de Esteban, derramando sangre y luego sirviendo. Muy bien, avanzamos. Siguiente mueble, vimos entonces el altar, los sacrificios, el altar mismo, y ahora el lavacro o lavado o fuente para el lavado. También tiene significado. Y el judío se lavaba, hermanos, a veces ignorando qué estaba haciendo. Ahora también una pila de bronce con su base de bronce para el lavado, la pondrás entre la tienda de la reunión y el altar y pondrás agua en ella. En ella Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies. Se lavarán cuando vayan a entrar en la tienda de la reunión, para que no mueran, y cuando vayan a llegarse al altar para presentar al Eterno la ofrenda encendida. Pero miremos el significado también. También hizo la fuente de bronce, que es esta que estamos hablando, y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero ahora entonces el agua y el espejo en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos. Para eso estaba aquel lavacro, esa pila. Nos acercamos lavados los cuerpos. Pregunto, hermanos, ¿cuándo lavamos nuestros cuerpos? En el bautismo. Muy bien. En el bautismo lavamos nuestros cuerpos y ya luego periódicamente mediante la Santa Cena el lavado de los pies. Pero miremos más todavía en cuanto a los espejos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, de Jesús, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El atrio, pero ahora revelado en el Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, mide el altar, que era el altar del incienso, el altar interior. Ahora vamos a ver el otro altar. Eran dos altares, uno exterior, que era el de bronce, el de los sacrificios, y el otro donde no había que hacer sacrificios, el interior, que era solamente para oración. Eso ya vamos a mirar. Pues mide el templo de Dios y el altar del incienso y a los que adoran en él. Pero el patio o el atrio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El patio pues va a representar a la iglesia santa, pero los gentiles la pisotean. Una profecía que ocurrió durante 1260 años. Lugar santo ahora. Vamos metiéndonos más hacia adentro de ese santuario, de ese templo. Los mobiliarios del lugar santo. Tenemos primeramente la mesa con los panes de la proposición. Esta mesa quedaba hacia el lado norte. Tenemos el candelabro, que geográficamente estaba orientado hacia el lado sur.
Y entonces, más hacia adentro, el altar del incienso, que incluye también el incensario. El lugar santo, y ahí tenemos ya más descripción. La mesa con los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso, y a continuación la cortina. Y aquí entonces están los versículos, pero están muy chiquitos que no los vamos a mirar, solamente para visualizar y que se vaya grabando la imagen, es lo que importa. Pero están los versículos probatorios de la función que tenía cada uno de estos muebles dentro del lugar santo. Lugar santísimo ahora, lo metemos más adentro. Y esta es la parte que era neurálgica, el centro. Había un solo mueble, que era el cofre, pero un mueble combinado. El cofre que traía los 10 mandamientos. Primeramente, arriba, una tapa que se llamaba propiciatorio. Allí en esa tapa, hecha de oro, estaba hecho también, labrado muy primorosamente, 2 ángeles, como miramos en la imagen. Y entonces con un ala tocaban uno al otro, y allí, y con la otra ala se cubrían, y entonces quedaba un hueco. Y a través de ese hueco se producía la gloria de Dios, la Shekinah, y Dios les hablaba. Vamos a ver los textos. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar, los 10 mandamientos. Los querubines, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los extremos del propiciatorio. La Shekinah. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. El arca con las tablas de la ley. Harán también un arca de madera de acacia, fundirás para ella 4 anillos en los extremos, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado y otros 2, y poner varas, y así poder trasladarse. Hay un caso, hermanos, interesante en la Biblia cuando este arca, en momentos en que había mucho pecado en Israel, especialmente por causa de los hijos de Elí, Ofni y Finés, esa arca fue robada. Y entonces cuando fue recuperada, una cosa preciosa, quedó en una familia por un tiempo y finalmente se la quiso traer al lugar para que quede establecida. ¿Y alguien recuerda cómo la cargaron? La pusieron con las varas encima de un carro tirado por animales. Y entonces iba allí, pero en un momento los animales se mueven y hay baches en el camino. ¿Y qué hizo el sacerdote Usías? ¿Alguien recuerda? Ay, cuidado que se cae, cuidado. Y en eso vino la muerte de parte de Dios. Tocó su corazón y lo fulminó. No toques el arca. Ya dije cómo. ¿Cómo era, hermano? Ahí miramos entonces las varas. Es la única forma de tocar el arca, con las varas. ¿Para qué? Para que quede la lección. Nadie toca el arca. Nadie le meta la mano. Nadie. Y hermanos, lamentablemente esto no se ha respetado hasta el día de hoy. Han toqueteado los mandamientos de Dios. Y esto lo conocemos. Avanzamos. Acá tenemos la descripción ya del lugar santo y santísimo y los muebles. La mesa con los panes de la proposición, por un lado, y la aplicación del Nuevo Testamento. Jesús le dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El candelabro, o menorá, es el artefacto con 7 brazos, y había que encenderlos, y se mantenían encendidos. Pero Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El último versículo, tratando de abreviar. El altar del incienso. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová.
Ambos altares tenían en sus 4 extremos unos cuernos de animales que se incrustaban, y cuando se hacía la operatoria, se tocaba con la punta de los dedos la sangre de los cuernos de ambos altares. Traía un significado. ¿Cuál es? El versículo que aparece abajo, al final. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Allí entonces, al volcarlo con sangre, allí iba el pecado que se había transferido, que ahora vamos a mirar también. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, ya que estamos con el incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y la mano del ángel subió a la presencia de Dios, el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Pregunto, hermanos, si tú estás con profunda intensidad y necesidad, lógicamente, primeramente por nuestras necesidades personales, que las tenemos, privadas y en algunos casos dramáticas, y tú oras. Pero cuánto más, hermanos, cuando oramos por situaciones eclesiásticas y aún mundiales, que se predique la palabra y nos unimos a orar. La oración sube, pregunto, ¿sube a Dios? Busquen el texto, ahí está el texto, hermanos. Miren el texto, que se acaba de, por eso si están más cerca lo van a poder apreciar mejor. Está en el último del lado derecho. ¿Sube la oración? No. ¿Por qué? Porque la oración le falta olor. Si no tiene olor, no sube la oración. La oración por sí no sube. Pastor, a ver, no, entonces me está cambiando los tantos. Sí, te voy a cambiar los tantos. A ver, pastor, entonces no entiendo. No me dan ganas de orar si usted me dice que no sube la oración. No sube, hermanos. Y en algunos casos no sube porque cuando oramos, no voy a dar nombre ni nada, ni busquen nombre, hermanos. Solamente ustedes presten atención, no en el otro, presta en ti. Si tú no le pones aroma, no sube. ¿Qué es? Que tú ores en el nombre de Cristo, que es el incienso que eleva la oración. De otro modo no sube. Hermanos, cuando a veces oramos, hay hermanos que dicen, Padre, te pido que tú te acuerdes, mira, mi hijo, mi hija, conoce mi problema, y yo te pido amén. Hermanos, esa oración salió de la boca y cayó en la tierra, porque no llevó incienso. ¿Cuál es el incienso? El nombre de Cristo, por cuyo nombre, por cuya mediación llega la oración al cielo, pero a veces lo hemos olvidado. Otra vez el texto, hermanos. Noten acá, ahí está nuevamente. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, mucho aroma, mucho olor, para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Se ve, hermanos? Oremos, claro que sí, pero entonces que nuestra oración vaya perfumada con el nombre de Cristo, con el sacrificio que Él hizo en nuestro favor. Nunca olvidemos eso. Es más, hermanos, cuando oremos seamos enfáticos. Señor, te lo pido, no porque yo tenga mérito, no, ¿quién soy yo? Te lo pido porque al lado tuyo hay alguien que el nombre de Él, yo sé que a ti te afecta. Háganlo enfático, hermanos. No porque Dios lo necesite, es porque nosotros necesitamos que eso sea enfático. Orar en el nombre de Jesús es meterle incienso a nuestras oraciones. El arca del pacto, hermanos. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines. Recordamos la Shejinah que se dijo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así como el templo de la tierra, así también hay un templo en el cielo, del cual Dios nos va a hablar. Y de allí, hermanos, de medio de donde Él mora con tantos querubines, sale la voz. Él que está sentado sobre su trono.
La ley es asiento donde Él está. Y que se comunique con su pueblo. Y que el pueblo defienda el asiento. Dicho de otra manera, hermanos, más fácil y más rápido de entender. Hay gente que le quiere mover el piso a Dios. Moverle el asiento. ¿Se entiende? Dios está sentado sobre su trono, donde está la ley. Y eso es inamovible. Y quiere que su pueblo entienda eso y lo enseñe, lo predique y lo viva. Los departamentos del santuario. Acá tenemos varios versículos, hermanos. Algunos poquitos nomás vamos para tratar de abreviar y avanzar. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanza de culto y su santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición que ya miramos. Tras el segundo velo del tabernáculo estaba el lugar santísimo, también miramos. La función, y vamos a ir abreviando, hermanos, porque quisiera avanzar más para que en todo caso, si en otro momento podemos ver con más detalle. La función y significado de los servicios del departamento. Esto sí, el sumo sacerdote en el antiguo pacto. Todo sumo sacerdote elegido de entre los hombres es constituido a favor de ellos para presentar ante Dios ofrendas y sacrificios por los pecados. Debe poder compadecerse de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza. Por eso debe ofrecer por los pecados propios como por los del pueblo. Nadie toma para sí esa honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Pero en el nuevo pacto, miremos lo que Dios dice de Jesús. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de ser sumo sacerdote, sino que se la confirió Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído por su reverente sumisión. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y perfeccionado vino a ser una fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Los servicios. Había un servicio diario, donde los sacerdotes entran continuamente para oficiar los servicios del culto. Allí se dice: ofrecerás 2 corderos de un año cada día, ofrecerás un cordero a la mañana y otro al atardecer. ¿Para qué? Para que el pueblo esté cubierto en la mañana y en la tarde, hoy, mañana, en la mañana y en la tarde, tercer día, mañana y tarde, sucesivamente, a lo largo del año. Dios ordenaba: cubran a toda esa gente pecadora. Hermanos, qué paciencia y qué amor de parte de Dios. Pero había algo más. Mientras yo lo voy cubriendo, ustedes, los culpables, luego que fue reconocido su pecado, lo estudiamos anoche, la gente tenía que abrir su mente para entender qué era la rebelión que se cometía contra Dios. Levítico 4. Ellos ahora hagan su parte mientras yo lo voy cubriendo. Hagan ustedes. Pero aquí, hermanos, que en el último día del año, ahora, Dios pedía cuentas a todos. ¿Quiénes son los que se aprovecharon mañana y tarde, todo el año, y trajeron sus respectivos sacrificios por los pecados cometidos? Dios los exoneraba, pero aquellos que eran negligentes eran destruidos. Vamos a ver acá, hermanos. Estos son los sacrificios que se ofrecían. Por mano del sacerdote, sacrificio de la mañana y de la tarde. Por causa del pecador, eran los sacrificios individuales. 4 tipos de pecadores y respectivos sacrificios también. Estaba el sacerdote, por el cual se ofrecía becerro. Estaba la congregación, también se ofrecía becerro. Pero si era gobernante, se ofrecía un chivo. Si era un individuo, una cabra. Si alguien pregunta: pastor, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo le hago la pregunta a usted como me la hago a mí. Investiguemos. Muy bien. El valor, pero además, hermanos, siempre va a ser distintos animales, pero que entrañan sangre. Eso es lo que más importa. Por lo tanto, tanto el chivo y otros animales más van a representar a Jesús.
además de la oveja o el cordero. Miremos al pecador ahora, que en forma voluntaria traía su ofrenda. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y hermanos, ese es el punto tan serio y grave de los líderes judíos de aquel tiempo, que entendieron que con la cabra se arreglaba el tema. No era así. El pecador mismo debía sacrificar el animal, por lo cual decimos que Adán mismo fue el que sacrificó y Dios quitó el pellejo al animal. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y notemos, rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Ya entraba al lugar santo y allí entonces como que el arca de los mandamientos, el lugar santísimo, reclamaba la sangre. La ley pide que el culpable lo pague. Ya Dios lo había dicho en la creación, Adán y Eva, el día que peques morirás. Y allí estaba la ley diciendo, estos pecaron, quiero entonces que lo paguen. Y hermanos, esa mente maravillosa que es de nuestro Dios, que en lugar de que lo pague yo, lo paga otro. Ese es el gran regalo, que Dios quiere que estemos siempre agradecidos. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar, del incienso aromático, del altar interior, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Función de la sangre. Porque la vida de la criatura en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por la cual la misma sangre expiará a la persona. Pero el pacto de la nueva alianza, según Hebreos 10:11, revela: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando que hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús llega a ser el antitipo o contraparte del ritual del santuario. Y ahora miremos, hermanos. El sacrificio era hecho por el pecador. La sangre que se derramaba era untada por el sacerdote en los cuernos de los altares. Con ello purificaba al pecador. ¿Y qué ocurría? Se contaminaba el santuario. Otra vez, hermanos, esta es una parte muy importante para que se entienda luego el proceso inverso del día de expiación. Nuevamente, el sacrificio era hecho por el pecador. La sangre que era derramada era untada por el sacerdote en los cuernos de los altares y aún se echaba hacia el velo en forma simbólica, se tiraba así, como en dirección al arca de los 10 mandamientos. Con ello se purificaba al pecador, pero se contaminaba el santuario. Un camino para la purificación que incluye contaminación. En el caso del pecador, transfería su culpa al animal. El animal debía morir. Su sangre era administrada por el sacerdote. El sacerdote la transfería al santuario. En consecuencia, el pecador era purificado, el santuario contaminado. O sea, el pecado que el hombre cometía se transfería al animalito, su sangre ahora era transferida y quedaba allí en los cuernos del altar contra el velo, y entonces yo quedaba liberado.
Pero mi pecado, ¿dónde está? Ahí quedaba en el santuario. La violación de la ley, la satisfacción de la violación de la ley había sido completada. Sin derramamiento de sangre no hay salida, no hay solución, no hay remisión. Pero entonces ahora viene el proceso inverso. Había que limpiar el santuario. Y al limpiarlo, hermanos, se saca esa culpa, esa sangre simbólica, hermanos. Sacarla y mandarla a otra parte. Ya el hombre estaba limpio, pero había que sacar eso. Miramos. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y hará la expiación, notemos ahora, por el santuario, por el tabernáculo de reunión, será expiación por el altar, por los sacerdotes, por todo el pueblo. Limpiar todo, una vez al año, lo que se llamaba el día de expiación. Para ello se traían 2 machos cabríos. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Eterno a la entrada de la tienda de reunión. Y Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, uno para el Eterno, el otro para Azazel, que significa partida. Ese es el significado de la palabra. Tomará el macho cabrío que tocó en suerte al Eterno. Hermanos, era echar suertes. No es que había ni más malo ni más bueno. Era elegir cuál de los dos. Y especialmente enseñarle a la gente, aquí está el bien y el mal. Aquí está Cristo y Satanás. Tomará el macho cabrío que tocó en suerte al Eterno y lo ofrecerá en expiación. A ese había que sacrificar, al otro no. Pero el macho cabrío que tocó en suerte para Azazel, y en este caso va a ser para echarlo la partida, para Satanás, lo presentará vivo ante el Eterno para efectuar la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto a Azazel. Y ese nunca era sacrificado. ¿Qué significaba esto? Vamos a ver entonces los 2 machos cabríos. Uno es el primero, al que llamamos chivo expiatorio. Representa a Jesús. Era elegido para Jehová y era sacrificado. El otro chivo, llamado chivo emisario, chivo que hay que sacarlo, representa a Satanás. Era elegido para Azazel y era expulsado, nunca sacrificado. ¿Cómo se producía esto? Acá están los 2, el número 1, si miramos ahí, los 2 chivos. Y ves que escoger en suertes. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Hasta el día de hoy, Azazel en la literatura judía significa Satanás. Ellos usan esa expresión para Satanás. Punto 2. ¿Qué se hace ahora? Después tomará un incensario lleno de brasa de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y los llevará detrás del velo. Recordemos, hermanos, oración con incienso. Que esto agrade a Dios, lo que vamos a hacer. Dios lo había provisto, pero Él quería, hermanos, que el corazón esté limpio, consagrado, con aroma. Y nosotros, hermanos, nos echamos perfume. Creo que nadie vino acá a esta iglesia sin echarse algún perfume, ¿sí o no? Hermanos, el perfume que tú te eches, el perfume de Cristo es lo que a Dios le apasiona. Eso metámoslo en la cabeza. Siempre es así. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Quiero que allí esté todo perfumado, nada menos que el propiciatorio. El hombre entraba allí, el sumo sacerdote entraba allí donde el arca, y échale perfume, para que todo esté, hermano, wow, que huele rico. Ese es simbólico. Y lo que importa es eso. Es que todo esto, hermanos, tiene que estar allí Jesús, el incienso. Él es el incienso, para que lo llene todo. ¿Qué sigue a continuación? Ya se hizo el segundo paso, el incienso en el lugar santísimo. Ahora viene el sacrificio del primer chivo. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Siguiente paso, número 4. Y llevará la sangre detrás del velo adentro
y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro que había sacrificado al comienzo, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario. ¿Qué ocurría entonces? Se sacrificaba el chivo y se recogía en una taza, se entraba, ahora se entra adentro y desde adentro comienza él a poner sangre en las partes y con esa sangre se va limpiando todo, todo. Que si se limpia el arca de los 10 mandamientos, se limpia aquí el altar del incienso, se va a limpiar el otro altar, se limpia todo. ¿Se limpia de qué? De pecados. Recuerden que el texto decía que en los cuernos están grabados los pecados. Sacarle los pecados. ¿Y dónde están ahora? ¿Dónde están? Sobre el sumo sacerdote. Él los está cargando. ¿Y qué hace ahora? Traigan al otro chivo vivo. Y entonces ahí cargar todo y sacarlo afuera. Miremos. Paso 5. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo, de todo el año, era una sola vez al año. ¿Y qué pasaba después? Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto y que ahí se vaya. Y el hombre incluso al volver, él venía a lavarse las manos, su cuerpo, porque estaba contaminado. Ahora sí, hermanos, miremos. Dijimos el significado opuesto. El macho cabrío expiatorio representa a Jesús. Era tomado por el sumo sacerdote. Él sacrifica el macho cabrío y lleva su sangre al lugar santísimo. Con ello carga la sangre en un tazón, purifica el santuario, pero contamina a él mismo. Al ir limpiando, haciendo el servicio, se va limpiando, pero él lo va cargando. Toda aquella culpa viene sobre él. El sumo sacerdote, cargando la sangre del macho cabrío, entraba al lugar santísimo y la asperjaba sobre el arca para purificar el santuario, y salía llevando todos los pecados sobre sí. Miremos más. El sumo sacerdote sale del lugar santísimo cargando todos los pecados del año. Se enfrenta ahora al macho cabrío vivo. Pone sus manos sobre el chivo vivo, emisario, y transfiere los pecados sobre él. No era sacrificado, sino expulsado al desierto. Representa a Satanás cargando los pecados de todos los redimidos. Con ello se purifica el pueblo, ya quedó purificado el santuario, el campamento, todo quedó limpio. Pero hermanos, hay alguien que la tiene que pagar, simbolizado en el chivo vivo, Satanás. Él con sus demonios, cuando tienen que ser destruidos. Hermanos, si Dios tiene algo es contra Satanás. No es contra nosotros, ni siquiera contra los hombres. Porque cuando reúne el día del juicio final, a los malos le dice: y vosotros, malditos, id al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego fue preparado para Satanás, no para el hombre. Pero si el hombre no se arrepiente, también corre la suerte de Satanás. Con su muerte Jesús cumple el propósito de los ritos y símbolos judíos, expiación del pecador. Pero con su resurrección completa ese propósito, la erradicación del mal, purificación del santuario, sumo sacerdote, transfiriendo la culpa, expulsión del chivo de Azazel. Y aquí, hermanos, quisiera dejar, porque hay una segunda parte que la miraremos en otra ocasión, si nos complace seguir aprendiendo más sobre este tema fascinante, de la forma didáctica como Dios les enseñó, para que pudieran ver la belleza de lo que significa Cristo, que es el centro de todo el plan de salvación. Hermanos, ¿hay gratitud a nuestro Jesús? ¿Hay?
entendemos un poquito mejor quizás. Y si hay gratitud, hermanos, ¿qué les parece si oramos? Así como estamos, voy a pedirles que se arrodillen todos, nos arrodillamos. Y darle gracias a Dios. Porque ideó semejante plan, clarísimo en los servicios del Antiguo Testamento. Pero especialmente porque Jesús llega a ser el centro, en todo sentido, hermano, todo sentido. Y Dios quiere que seamos